Dándolo Todo con Alberto Quintanilla y Juan Cheput, excongresistas de la República. Señor Quintanilla, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, señor Jorge. Buenas noches, Juan. Señor Cheput. Alberto, ¿cómo está, Jorge? Muy buenas noches. ¿Qué lectura podemos tener de este escándalo por los gastos excesivos en el Congreso de la República? ¿Se soluciona todo con la salida del señor Chevasco o hay responsabilidad de la mesa directiva? No, yo no creo que se resuelva mucho con la salida de Chevasco. O sea, debería asumir la mesa directiva políticamente la responsabilidad de estos errores que han cometido, ¿no? Y ciertamente es un tremendo error, por ejemplo, asignarse un buffet por lo cual se invertía entre 80 para el almuerzo y 190 diarios en un país de que hay bastante desigualdad. Puno, la región donde yo provengo, el ingreso promedio según el Instituto Nacional de Estadística es 805 soles al mes. O sea, no les alcanzaría a una sola persona para comer más o menos 4 días el buffet del Congreso. Señor Cheput, ¿coincide usted? ¿Hay responsabilidad de la mesa directiva del Congreso en este escándalo por el buffet, el estacionamiento y las alfombras en el Congreso? Por supuesto que la hay en la mesa directiva y a mí me sorprende que por primera vez en este siglo el señor Williams ponga como chivos expiatorios a los miembros del servicio parlamentario. La verdad es que eso nunca lo había visto. Cada vez que ha habido un escándalo en el Congreso y se ha tenido que dar explicaciones, ha salido el propio presidente del Congreso, sea hombre, sea mujer, al frente y no ha colocado como un escudo a funcionarios parlamentarios. Y mira, acá se están olvidando de un asunto importante. No solamente hay responsabilidad política en José Williams, sino ha violado el reglamento desde el momento de que está mintiendo públicamente diciendo yo no tengo nada que ver. En el reglamento del Congreso, en el punto número 33, dice lo siguiente, ¿no? Entre las funciones de la mesa directiva del Congreso, acuerda el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel del Parlamento a propuesta del oficial mayor y autoriza la contratación de servicios y la realización de concursos y el nombramiento de profesionales. La contratación de servicios. Y dentro de las funciones del presidente del Congreso está supervisar los concursos, está supervisar los gastos, está poner, y aún más, no existe funcionario del Congreso que mueva un sol sin autorización de la mesa directiva. Así que acá hay una gran responsabilidad del señor Williams, en el sentido de que él sale a lavarse las manos, esto es culpa de ellos. Y una cosa adicional, ¿de dónde es el director general administrativo, el DGA del Congreso de la República, el señor Pablo Noriega, del Ejército Peruano, un coronel en retiro? ¿Quién lo colocó? El señor José Williams. ¿A quiénes ha aceptado la renuncia? Al oficial mayor, al responsable de logística, al responsable de recursos humanos y al responsable de abastecimiento. Y a su amigote, al señor Noriega, al coronel que no sabe absolutamente nada de asuntos administrativos del Parlamento y que cada vez que ha enfrentado a la prensa al balbuceado, lo ha ratificado, lo mantiene allí. Entonces que no vengan a decir de que no hay responsabilidad de la mesa directiva. Otra cosa es que están coludidos todos los parlamentarios en decir no tenemos nada que ver, son los funcionarios. Mira, yo conozco al señor José Chevasco desde hace 25 años, al señor Juan Carlos Paz, la misma cantidad de años, y a casi todos los funcionarios ahí presentes, y siempre en medio de los problemas se han desempeñado con corrección. La verdad es que este Congreso es tan bajo nivel político, tan deplorable nivel político, que se escuda en funcionarios administrativos, en funcionarios de carrera, haciéndole un tremendo daño al servicio público. La pita entonces, como se dice, se rompió por el lado más débil, en este caso. Evidentemente se ha roto por el lado más débil y prácticamente es poco usual. Es inconcebible que el oficial mayor asuma la responsabilidad política que debía asumir la del presidente del Congreso y la mesa directiva, ¿no? Porque José Williams, y lo hemos escuchado en declaraciones, ha señalado, yo simplemente firmé, era un documento similar al del año pasado, yo no sabía mucho. Ah, no, él no tiene asesores. Se ha lavado las manos. Él no tiene asesores. A mí políticos el día de hoy, conversando, me han señalado de que un asesor del señor Williams pidió una adenda para el tema del buffet y exigió la adenda. O sea, el señor Williams no sabe lo que hacen sus asesores. El asesor va caminando donde el oficial mayor y le dice, oye, coloque esa adenda, y el oficial mayor le hace caso. Obviamente le hace caso al asesor porque se lo está pidiendo el presidente del Congreso en el tema del buffet. Y no es una cuestión en la cual haya tomado la decisión de manera autónoma porque se le dio la gana el oficial mayor o toda la gente del servicio parlamentario. Acá hay mucho que investigar. Acá se están manchando honras.
se está manchando la trayectoria de funcionarios probos. Acá se está tomando a los funcionarios administrativos con años de carrera pública simplemente como chivos expiatorios para que estos no asuman su responsabilidad, porque obviamente sería un súper escándalo. Si esto se nota, si trasciende que son ellos, los miembros de la mesa directiva, los que han autorizado todo tipo de gasto, pues simplemente adquiriría otra connotación el problema. Hoy día ellos están empujando a la guillotina a los funcionarios administrativos para ellos quedar bien. No, eso realmente me parece deplorable y lo repito y me ratifico. Nunca he visto un nivel tan bajo en lo político como el que se está viendo con esta mesa directiva, que tienen que sacrificar a funcionarios públicos para ellos defenderse de su 6%. Y precisamente tenemos un Congreso con 6% que ni siquiera puede ponerse de acuerdo en un tema como el del adelanto de elecciones. Ustedes conocen el monstruo por dentro. ¿Realmente hay la intención de adelantar las elecciones? Acción Popular ha dicho, solo como ejemplo, que ya se quiere quedar como partido hasta el 2026. Señor Quintanilla. Yo creo que lo que ha dicho Acción Popular es el reflejo de la gran mayoría del Congreso de la República, dominada por fuerzas conservadoras, desde nuestro punto de vista de derecha, que quieren quedarse en 2026, no quieren irse. Ya he pasado un acuerdo para adelantar las elecciones, modificar la Constitución para adelantar las elecciones para 2024, pero después, cuando hizo una propuesta Fuerza Popular de adelantar al 2023, que a todas luces era simplemente una pose, una maniobra, ya se ha dejado de lado. Se van a quedar hasta el 2026. Y igual va a querer la señora Dina Boluarte quedarse hasta 2026. No hay voluntad política. ¿Para usted ve que los congresistas se van a quedar o se quieren quedar o buscan quedarse hasta el 2026? O sea, como poder del Estado dirigido por una mayoría y una mesa directiva encabezada por José William Zapata, se quieren quedar hasta 2026. Señor Cheput. Acá nos están engañando tanto la señora Dina Boluarte y Alberto Otárola como los parlamentarios. Ellos definitivamente han optado por quedarse hasta el 2026 y están utilizando la política del avestruz, ¿no? Negarse a ver la realidad. Esto es una gran farsa. Por un lado tenemos un Congreso que no fiscaliza, hace la finta. Hay una bancada virtual sin nombre que quiere quedarse hasta el 2026 y que está compuesta por muchos de los 130 parlamentarios y no se están dando cuenta de la realidad. Mira, se viene la toma de Lima que no interesa en términos cuantitativos, sino es simbólico. Ellos no entienden el comportamiento de la izquierda que va increciendo en el sentido de que va midiendo fuerzas. La violencia tiene en el tiempo a un gran aliado y mientras más se demore la señora Dina Boluarte en irse del poder, la violencia se va a incrementar muchísimo más. Desde el día lunes hay paro en Arequipa, vuelven las protestas en Apurímac. Los ronderos de Cajamarca ya anunciaron que se pliegan, también los ronderos de la Sierra de la Libertad. Es decir, empieza la onda expansiva de nuevo, porque estos señores pensaron que febrero, que es un mes atípico, iba a significar así vámonos a quedarnos hasta el 2026. Y por otro lado, tenemos a un premier como Alberto Otárola, que solo cree en la fuerza, en la violencia, cuando acá, como conversaba con Alberto, lo que se necesita es un diálogo, un consenso, pero estos ministros no tienen el temperamento para el diálogo, ni siquiera pueden pisar Puno. Y la señora Boluarte está completamente equivocada cuando ella dice, voy a mandar un convoy con ayuda. Sí, lo ha anunciado hoy, con ayuda humanitaria, algunas medidas también para Puno. El punche Puno, ¿no? Que van a hacer medidas. Pero ¿en qué momento Puno está reclamando una obra? ¿En qué momento Puno está reclamando una carretera? Puno está reclamando que se vaya del poder. O sea, ella no se da cuenta que el tema es político. El tema es pedir el adelanto de elecciones. Y si la señora Dina Boluarte tuviera realmente la voluntad política, se dirigiría a la nación y diría, he definido en abril del año 2024 la fecha de elecciones anticipadas. Y si el Congreso no cumple, yo renuncio. No, esa es la actitud de un político, no la mecedora en la cual nos tienen, ¿no? Que haremos lo que diga el Congreso. Eso significa que no quiere irse la señora Dina Boluarte y está actuando con una gigantesca irresponsabilidad. Por favor, queremos continuar con ustedes analizando lo que ocurre en el Congreso de la República. Han escuchado al congresista Darwin Espinosa. Él dice que este es un gabinete muy técnico, que se necesitan personajes con mayor peso político. ¿Ese es el problema? ¿Se debería refrescar el gabinete? Señor Quintanilla. Mire, el problema que vive el país es mucho más profundo. Yo creo que es más o menos como las transformaciones que se han dado antes. En 1854, Ramón Castilla dio una ley que daba libertad a los esclavos. En 1955 se dio el derecho
a votar a las mujeres y participar en política. En 1979 se le dio derecho a los analfabetos a votar, que eran básicamente campesinos, ¿no? Y una forma de continuar la reivindicación a ellos de la reforma agraria de 1968. La movilización que hay en el país y en Puno en particular está exigiendo que los peruanos realmente avancemos en construir un país, como dicen los principios liberales, entre iguales, entre libres y fraternos, cosa que no hay. Esas actitudes de decir por parte de la presidenta Dina Boluarte, Puno no es el Perú, Puno está manipulado por Evo Morales, Puno está financiado en estas protestas por el narcotráfico y la minería ilegal, hace nada más que insultar la inteligencia del puneño, de los movilizados en general. Y lo que debió hacer, en lugar de anunciar un listado de proyectos que, dicho sea de paso, se han anunciado en reiteradas oportunidades en los aros de los últimos 30 años en el país y nunca se han cumplido para Puno. Debió la presidenta pedir perdón por los asesinatos que han habido en Puno y en el resto del país. En segundo lugar, debió anunciar una profunda investigación que incluía su responsabilidad de ella misma y de su premier, Luis Alberto Otárola, respecto a estos asesinatos que han habido en el Perú. Y responder, digamos, como ya lo ha hecho las Naciones Unidas, ha requerido que el Perú explique lo que está pasando en materia de respeto a los derechos humanos o violación de los derechos humanos en el Perú. Y luego anunciar medidas políticas. Lo que está pidiendo la ciudadanía es que avancemos en ser un país más igual. Y a eso es que tenemos que avanzar. Lo que está pidiendo la ciudadanía movilizada es el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. Veamos qué significa eso y cómo se puede plasmar. Porque anunciar, digamos, varios millones que los han venido anunciando hace varios años, reiterados gobiernos, y nunca se ha hecho realmente una transformación que el Perú requiere, ¿no? Señor Cheput, ¿cuál es el problema entonces? ¿El gabinete o hay algo más? El problema es la falta de objetivos y una desconexión total con la realidad de parte de la señora Boluarte y de congresistas, como lo que acabamos de escuchar al congresista Darwin Espinosa, ¿no? No es un asunto de querer hacer reformas, no es un asunto de que es momento de coordinar con el Poder Ejecutivo, es un asunto que tiene que ver con la pérdida de legitimidad. Y la legitimidad está en función directa del favor popular. Y el 88% del país no quiere ni a la presidenta ni a este Congreso. A este Congreso un porcentaje mucho mayor. Un Congreso, dicho sea de paso, que tiene una gran cantidad de personas que están siendo investigadas por el Ministerio Público y que por lo tanto eso ya debería ser un causal para que ellos mismos lo interioricen, lo analicen y vayan al acortamiento del periodo parlamentario. O sea, no están viendo la realidad. Yo creo que la señora Dina Boluarte tiene la fórmula constitucional para obligar al Congreso a que haga el cambio, que es anunciar ya ella, con un liderazgo absoluto, la fecha de elecciones en abril del próximo año y condicionar al Congreso a que si no lo hace en determinado plazo, ella renuncie. Eso debe venir acompañado de un cambio de gabinete, empezando por el señor Alberto Otárola. Por un gabinete, en eso sí coincido, mucho más político, pero con el objetivo de manejar la transición. Y en tercer lugar, focalizar la ayuda económica. El Perú ya no tiene dinero, la inversión es negativa. Ningún inversionista va a poner un sol en nuestro país con declaraciones, por ejemplo, como la del subsecretario de Estado Brian Nichols, que puede al día siguiente haber dicho, dejamos, ¿no?, en una actitud políticamente correcta la embajada peruana interpretativa, pero un político profesional, un diplomático profesional como Brian Nichols no da puntada sin hilo. Cuando él dice, para que el Perú no pierda la fe en la democracia, necesitamos que se pongan de acuerdo en el adelanto de elecciones, es de que lo que pasa en el Perú ya preocupa. Preocupa mucho y acuérdate de lo que señalo, este tema va a escalar más en términos de violencia porque simplemente no están viendo la realidad. ¿Ha escuchado usted al congresista Darwin Espinosa? Parece que en el Congreso no hay mucho ánimo, ¿no? Al menos de adelantar las elecciones. Ánimo no hay. Lo que ha hecho el congresista Darwin Espinosa es que se está apaciguando la movilización. Los políticos que dirigen el país deben entender que hay un ligero repliegue en la movilización del campo porque han entrado después de carnavales a la época de cosecha. Y son economías tan precarias que viven de cosechar las 40, 50 quintales para vivir todo el año, de papa para vivir todo el año.
y se están yendo a ello. Y después que cosechen las papas, con las cuales van a vivir todo el año en bastante precariedad, van a volver a la movilización y a la lucha. Entiendan bien, esta tregua deben utilizarla, pero no la entiendan como que ya acaba la movilización. Eso es lo que no quieren entender. Creen que simplemente estaban pidiendo agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales en Puno y Juliaca o en la región de Puno. Esos proyectos fueron anunciados en 1987, hace más de 35 años, por el presidente Alan García Pérez, y hasta la fecha no ha habido voluntad política de los gobiernos nacionales y también ha habido limitaciones e incapacidad de los gobiernos regionales y municipales de resolver esos problemas. Entonces, anunciar que va a empezar como si estuvieran descubriendo que Puno no tiene agua potable o no tiene saneamiento en su gran mayoría, obras para ello, cuando ya se han anunciado durante 35 años y no se han hecho. Lo que está pidiendo la ciudadanía movilizada es que avancemos en un país más igual. Está pidiendo que cada uno de nosotros comience a entender que los movilizados, los campesinos, son iguales que nosotros y los tratemos con respeto y no los tratemos como gente minusválida o manipulable. La señora Dina Boluarte tiene que pedir disculpas a Puno por haber dicho en un lapsus, entiendo yo, de que Puno no es el Perú. Tiene que pedir perdón por haber dicho que los muertos son producto de Guaracas Dundum, haciendo un insulto a la inteligencia, y no ha sabido en lo mínimo de rectificarse y reconocer ese insulto a la inteligencia, esa agresión a la dignidad del pueblo puneño y del pueblo movilizado. Y hoy hoy la mandataria Dina Boluarte ha dicho que si es citada por la Fiscalía ella va a asistir. Eso es lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte. ¿Podemos interpretar que por lo menos existe la intención de aclarar las cosas o hace falta algún otro gesto? Por lo menos ya cambió de opinión, porque originalmente había pedido que su manifestación sea vía Zoom. Si ella va a asistir, me parece de que es lo que le corresponde a un jefe de Estado, ¿no? Dar la cara en circunstancias como esta. Pero ella creo que tiene que ir un paso más adelante. Ella tiene que generar un consenso político para el adelanto de elecciones. No puede seguir mintiéndole al país, indicando que ya presentó el proyecto de ley y eso depende del Congreso. No es así, depende de ella. Los anuncios de adelanto de elecciones los hicieron Valentín Paniagua y Francisco Sagasti y pusieron la fecha de vencimiento, para que el Congreso operara en función de esa decisión política. Para usted, la presidenta entonces tendría que poner una fecha. Por supuesto, ella para dice las elecciones, presentar un proyecto de ley con fecha. Se acorta el mandato parlamentario hasta el 28 de julio del próximo año y se acorta, y las elecciones son en tal fecha, en abril del próximo año, que yo creo que es lo más, en términos logísticos, más aceptable. ¿Y si el Congreso no lo aprueba? Bueno, ahí renuncia, lo condiciona. Si ella no lo hace, renunciaría. renuncia para forzar a ese proceso. Pero ella no está haciendo eso, ella lo que están queriendo es quedarse. Y como señalaba hace un instante, no se da cuenta que en el país hay un deseo de eso porque esto ya se deslegitimó. Ellos creen que el Perú ha aceptado el espectáculo que hemos visto de parte de los congresistas en estas 2 últimas semanas. Primero la entrega de los iPhones, luego el alfombrado, luego el menú de 190 soles, ¿no? Los escándalos tras escándalos, luego los enfrentamientos que hay entre congresistas y periodistas, ¿no? Con una banalidad realmente impresionante y así por el estilo. La gente no se siente representada por ellos. Mira, un panel de periodistas puneños, en el cual estaba Percy Almanza con un grupo de, bueno, vive en Puno Alberto, me decía, ¿no? Hace poco en una entrevista que me hicieron, acá no podría venir ninguno de los 130 parlamentarios, ninguno. No solamente no contestan el teléfono, no podrían venir a ejercer el rol de representación. Un parlamentario tiene como funciones fiscalizar, no lo están haciendo. Legislar, lo hacen a medias. Y representar. Esa función de representatividad no se está dando en este Congreso simplemente porque no lo pueden hacer. Pero sin que esto signifique tampoco llegar a reacciones extremas. Han atacado la vivienda de una legisladora de Fuerza Popular y en este instante, hace minutos nada más, manifestantes llegaron a la vivienda del congresista Jorge Montoya, ¿no? A eso se está llegando. Esos son extremos a los que no se quiere llegar tampoco. Pero mira, discúlpame Alberto, solamente lo siguiente. Hace 2 semanas lo advertí. No se están dando cuenta cómo reacciona el pueblo peruano. Mira, los grandes movimientos de cambio en el mundo no lo protagonizan los congresos, lo hacen los movimientos sociales.
no se están dando cuenta de lo que están generando, están actuando con mucha irresponsabilidad. Señor Quintanilla, sí. Mira, el premier Luis Alberto Otárola ha dicho que esta segunda toma de Lima, que simbólicamente le llaman los manifestantes, es un fracaso porque han llegado nada más que 5 ómnibus. Han llegado 5 ómnibus desde Puno, después de haber hecho todo un peregrinaje de más de 2 o 3 días, donde los han detenido durante horas en varios lugares de la carretera. Y decir que es un fracaso porque solo han llegado 5 ómnibus es un insulto a la inteligencia. Deberían, así solo no venga ningún manifestante a Lima. La exigencia de los pueblos debe ser atendida y no retarla de esa manera. Si mañana la señora Dina Boluarte se refiere a Puno y minimiza la movilización, le aseguro que el lunes se duplican o triplican la gente que ya venía a movilizarse aquí y se retomarían las movilizaciones en Puno y en todo el país, a pesar de la tregua que están dando en la práctica, ¿no? Los movilizados. Entonces tiene que cambiar de este actitud, anuncio del gente. convoy humanitario, ¿creen ustedes que no va a tener un efecto en Puno, en la región Puno? No, como te decía, el reclamo no es por eso. Porque El se han reclamo anunciado es también político. medidas para incentivar el Quieren adelanto. turismo y Mira, otras lo que dice, similares. la marginación que habla Alberto es absolutamente correcta, pero en estos momentos también hay un reclamo político de adelanto de elecciones que no está viendo la señora Boluarte. Ella puede mandar 10 convoys y no va a tener ningún efecto. Y aún más, yo suscribo lo que acaba de decir Alberto. Mira, la violencia en esos momentos es una cuestión que tiene que ver con la medición de fuerzas. Lo que pasa es que estos señores no entienden la política, ¿ya? Y pueden ser 10, 20, 30, 50. Si ellos creen de que el asunto es de cantidad, están completamente equivocados. Sendero Luminoso no utilizaba a 50, 100 personas para poner un coche bomba. Si la violencia empieza a ser focalizada, quirúrgica, el daño que hacen es terrible. Y acá se ha metido el FENAFE, y no en el caso de Puno, en general, que es el que está detrás de la huelga magisterial que empieza el lunes también, ¿no? Y se viene también la huelga de enfermeras, y etcétera, etcétera. Entonces, no se están dando cuenta de la convulsión que están generando por creer que todo es cuantitativo, ¿no? Y no es cuantitativo. Es una cuestión que está así hirviendo poco a poco y va a generar un tema de convulsión social mucho más amplio. Una pregunta final para ambos. Ustedes, lo he dicho, conocen el monstruo por dentro. ¿Extrañan al Congreso de la República o no, señor Quintanilla? Yo creo que este Congreso, como dijo Juan, es cada vez peor. Y este Congreso no sé si realmente, yo siempre tenía mis reservas de decir que los congresos van empeorando, pero realmente el nivel que ha llegado es bastante deplorable. Yo creo que lo que debían hacer los gobernantes es tomar realmente la política del diálogo. Decir, esta es la propuesta, escuchemos la contrapropuesta, buscar otra alternativa. Pero lo que está reclamando la ciudadanía es un cambio profundo, es un cambio realmente. Y empecemos cada uno de nosotros tratando a todos los movilizados, a todos los indígenas, a los campesinos, como iguales a nosotros. La actitud de la señora Mari Carmen Alba, la actitud de Dina Boluarte, de Williams, del congresista Montoya, hace simplemente profundizar las brechas y la desigualdad. Muy bien, señor Cheput, ¿extraña el Congreso? ¿Regresaría al Parlamento aún con 6%? Más que extrañar, me apena, ¿no? Me apena en lo que han convertido la institución parlamentaria. Lo que han hecho al grupo de funcionarios realmente no tiene nombre, ¿no? Y la verdad es que no entiendo yo cómo un coronel en situación de retiro puede manejar la administración, el servicio parlamentario. Eso ya no es responsabilidad de Williams, es responsabilidad de todos los parlamentarios que lo permiten. En el año del bicentenario del país, en lugar de que el presidente del Congreso sea una persona que esté en función directa de lo que significa la República, ¿no? No en su defensa, ¿no? Como lo puede ser un militar, sino en lo que se refiere a su tradición legislativa, colocan al señor Williams y como director general administrativo a un coronel, ¿no? Ese es el Congreso de hoy, pues, o sea, completamente alejado de la realidad. Por eso me apena. Muchísimas gracias a ambos.